tal vez el más importante, es Hilbert. Hilbert es el que inaugura la idea de que la lógica no consiste en deducir en un sistema axiomático que le han dado a uno. La lógica no consiste en deducir teoremas en la lógica aristotélica o deducir teoremas en la geometría y aritmética de Euclides, o deducir teoremas de la teoría de conjuntos axiomática por medio de los cálculos lógicos que tenemos hoy día, sino que Hilbert dice que la lógica tiene ahora una tarea nueva, y es no trabajar dentro de los sistemas formales, sino estudiar los sistemas formales desde fuera. Ese es un cambio de perspectiva tremendo. Fíjense que, porque impone nuevas preguntas, trae a cuento nuevas cuestiones que la posición anterior de que la lógica es simplemente un sistema normativo más o menos perfecto según la que uno está utilizando, que sirve de guía para el raciocinio y para producir raciocinios correctos en una ciencia o en otra, pasamos a una posición diferente, y es que hay unos sistemas formales. Obviamente esa posición no se hubiese llegado si no se hubiese culminado el sueño de Leibniz, que era crear esos sistemas de juego, esos cálculos. Habiendo un cálculo, y un cálculo es ante todo un lenguaje, y una regla de transformación de ese lenguaje. Hilbert dice, tenemos que estudiar esos cálculos, y más bien, y también dice Hilbert, debemos preocuparnos de si esos cálculos realmente hacen lo que dicen que hacen. Frege y Russell dice que su cálculo prueba todas las verdades de la matemática. ¿Será eso cierto? Es una posición diferente, es mirar desde fuera, no usar la lógica, sino criticarla, analizarla. Bien, ahí hubo un conflicto entre Frege y Hilbert que es interesante, que muestra el cambio de perspectiva. Para Frege, a pesar de que fue uno de los gestores del progreso de la lógica moderna, el creador de lo que uno podría llamar el primer cálculo, para Frege ese cálculo era un instrumento normativo para producir verdades. Y para Frege, los axiomas de una teoría, por ejemplo los axiomas de la geometría, eran verdades evidentes en sí mismas. Y algo que no fuese una verdad evidente en sí misma por una razón u otra, no merecía llamarse axioma. Y él había notado que en los trabajos de Hilbert, él llamaba axioma a cualquier proposición, con tal de que fuera consistente, que no fuese contradictoria, que no llevase a contradicciones. Y entonces comenta Frege sobre Hilbert: cuando uno mira a la forma como a las palabras de uno de sus axiomas, uno cree que está hablando de un axioma en el sentido euclidiano, quiere decir Frege en el sentido tradicional, una verdad evidente en sí misma. Pero esas palabras de Hilbert lo engañan a uno, porque él está usando cada palabra en un sentido diferente al de Euclides. Eso es claro, eso se explica en una respuesta de Hilbert a una carta de Frege en la cual le reclamaba por ese uso incorrecto de la palabra axioma, donde Hilbert decía: una teoría es una colección de proposiciones que no importa a qué se refieran, no importa que sean verdaderas en el mundo o no, lo único que les pido es que no lleguen a contradicciones. Y aquí lo explica más Hilbert en el año 99. Y ahora llega a un punto muy importante en su carta. Usted escribe que yo llamo axiomas a las proposiciones que son verdaderas en sí mismas, que yo estaba diciendo más adelante. Y de la verdad de los axiomas, de que se sigue de la verdad de los axiomas se sigue que no son contradictorios. Entonces dice Frege, un axioma de Euclides, por ejemplo, no es contradictorio porque es verdadero. Y algo verdadero no puede ser contradictorio. Y Hilbert le dice algo que es un cambio radical de perspectiva. Dice: me interesó mucho leer esta afirmación suya, porque entre más reflexiono y escribo sobre estos temas. Hilbert era un gran matemático, pero a finales del siglo XIX ya había hecho grandes aportes a la matemática. Se interesó por los fundamentos y por la lógica. Dijo: entre más reflexiono y escribo sobre estos temas, he llegado a la conclusión contraria, radicalmente contraria. Cuando los axiomas están propuestos arbitrariamente y sus consecuencias no se contradicen entre ellas, entonces son verdaderos. Las entidades de que ellos hablan,
que ellos definen existen, simplemente porque no son contradictorios. Este es para mí el criterio de verdad y de existencia. Esto inaugura, esto sí es una pequeña revolución, inaugura una época nueva en la lógica y un propósito nuevo para la lógica y para la matemática en particular. Un requisito para que una teoría tenga sentido y sea consistente no es que los entes de que ella habla existan en el mundo, ni es necesario, no es necesario. Lo único que se necesita es que sea consistente hablar de ellos, que no sean contradictorios. Hilbert abrió la puerta al estudio de todos los mundos posibles. Está diciendo, todos los mundos posibles son válidos y son objeto válido tanto de la lógica como de la matemática, no solamente nuestro mundo real, entre comillas. Bien, a partir de eso, en la primera mitad del... Ahora empezó a funcionar y entonces se me está descuadrando todo. Ok. Esto es finales del siglo XIX, principios del XX, lo que hemos estado viendo. A partir de este triunfo del sueño de Leibniz a principios del XX y de este nuevo paradigma introducido por Hilbert que se impone muy rápido entre los matemáticos comienzan a hacer lógica, a estudiar lógica desde esta perspectiva. Donnie Scullin, Kline, Gödel luego, Tarski, en la primera mitad del siglo XX, estudian por métodos matemáticos los sistemas formales mismos. Es la propuesta de Hilbert. Es una disciplina que inicialmente, en la primera mitad del siglo XX, se le llamó metamatemática, pero no es más ni menos que lo que hoy día llamamos lógica matemática. Ya no usamos la palabra metamatemática, porque indefectiblemente estamos usando métodos matemáticos. No quiere decir que la lógica no se puede estudiar desde otras perspectivas, por supuesto que se puede, y la perspectiva filosófica es tremendamente importante y valiosa, y permite hacer una crítica externa también, no solo a la lógica tradicional, sino inclusive a lo que los matemáticos están haciendo con la lógica, pero eso no corresponde a mí, corresponde a los filósofos. Simplemente un recuento de los grandes hitos. Entonces, en la primera mitad del siglo XX, ya mencioné Hilbert y Russell con la formalización total de las matemáticas. Gödel con su famoso teorema de completitud, que voy a comentar más adelante, pero estoy seguro que para muchísimos de ustedes es muy familiar y por eso no me detengo. Pero que a grosso modo responde a la pregunta de Hilbert: ¿será cierto que el cálculo de Whitehead y Russell, que pretende probar todas las verdades matemáticas, las prueba? Esa es la pregunta de Hilbert. Y Gödel responde sí y no. Y voy a explicar. Si se trata de verdades absolutas, o sea, de verdades que son verdaderas en todos los mundos posibles, entonces el cálculo las demuestra. O sea, lo que los antiguos o Leibniz habían llamado las verdades analíticas, esas se demuestran en el cálculo de Whitehead y Russell. Hoy día lo hemos transformado y tiene otros nombres, pero voy a seguir refiriéndome a ese cálculo porque es esencialmente ese cálculo. Hilbert lo modificó, lo perfeccionó. En esa formalización total, las verdades analíticas de la matemática, que son ciertas en todos los mundos posibles, los matemáticos no llamamos mundos posibles a los mundos posibles, los llamamos estructuras. Entonces, las verdades de todas las estructuras son demostrables. En el cálculo, en esa normalización total. Ese es el teorema de completitud. Pero Gödel demostró que no. Las verdades de un mundo particular, las verdades de la aritmética, por ejemplo, no se pueden demostrar todas en el cálculo. Muchísimas sí. Todas las que los matemáticos, o la mayor parte de los que los matemáticos han podido demostrar hasta ahora, se pueden demostrar en el cálculo. Bueno, depende de qué cálculo estemos hablando, pero todas no. Ese es el famoso teorema de incompletitud. O sea, las verdades de un mundo particular no son demostrables ni con el cálculo de Whitehead, Russell y Hilbert, ni con ningún cálculo
demostró que no hay cálculo posible. La completitud es esencial, incompletitud es esencial, es absoluta. Es probable, entonces, que las verdades del mundo, eso no lo sabemos, que serían las verdades del mundo, las verdades físicas, por ejemplo, pero es probable que las verdades del mundo, de nuestro mundo, en cualquier sentido que ustedes las conciban, no van a ser demostrables por un cálculo lógico de una manera completa. Eso es lo más probable. Y así con cualquier mundo particular, a no ser que sea un mundo trivial, muy pequeñito, finito, alguna cosa por el estilo. Otro hito que en este desarrollo, y que fue propiciado por el desarrollo de la teoría de la deducción, esto es algo muy interesante que a veces no se cuenta. La teoría de calculabilidad, la definición de lo que es una función calculable, fue dada inicialmente por Gödel como un instrumento para probar su teorema de incompletitud. Gödel no estaba seguro si la definición que él había dado cubría o no todas las funciones calculables. Y de hecho no las cubría. Él después generalizó su noción y las llamó funciones recursivas generales, ¿sí? Y todavía no estaba seguro, pero creía que sus funciones recursivas generales, que era una definición matemática de lo calculable, las cubrían todas. Solo estuvo seguro cuando un poco después Turing, George y otros matemáticos introdujeron nociones naturales de calculabilidad, las famosas máquinas de Turing y otros tipos de cálculo, y demostraron que coincidían con las funciones de Gödel. Entonces, los matemáticos y los lógicos en particular lograron capturar la noción de lo que es calculable de una forma matemática. Esto es tan importante en la historia de las matemáticas como cuando Newton, Leibniz y otros matemáticos calcularon la noción de lo que es una función continua. Ese sería el dato. Es un avance tan grande en la historia matemática, el definir función continua, el capturar la noción de continuidad, que la tenían los griegos pero nunca la supieron explicar, y que la usaron intuitivamente los matemáticos hasta Newton y Leibniz. Eso fue un hito importantísimo para el desarrollo posterior de la matemática y la física, y lo mismo es la noción de calculable, que por supuesto ha condicionado el desarrollo moderno y futuro de gran parte de las matemáticas y de la lógica en particular. Pero todo esto fue una consecuencia de tratar de entender lo que Gödel quería entender es qué diablos es un sistema formal, qué diablos es un sistema formal, qué diablos es un cálculo. Eso lo llevó a esa definición precisa de lo calculable y fue lo que le permitió demostrar su teorema de incompletitud. Un poco después, el mismo Gödel, trabajando dentro de la misma ideología de estudiar los sistemas formales en sí mismos como sistemas, entonces consideró la teoría axiomática de conjuntos, la base de todas las matemáticas, y resolvió en un contexto de lógica pura algunos de los problemas que venían del siglo XIX de Cantor sobre esa fundamentación de las matemáticas. Algunos de los más famosos que ustedes conocen seguramente, muchos de ustedes, el axioma de elección y la hipótesis del continuo. Gödel demostró por primera vez un teorema realmente no trivial, realmente fuerte. Había antecedentes, voy a explicar. Realmente no trivial en el sentido que la demostración es inmensamente compleja, de que de los axiomas de la teoría de conjuntos no era posible probar la negación de esas dos afirmaciones. Si uno aceptaba los axiomas sin esa afirmación y las añadía, la teoría seguía siendo consistente. Años después, no está escrito aquí, en el año 63, ya segunda mitad del siglo XX, pero todo dentro de esta historia, porque en 1963, respondiendo a una inquietud de Gödel mismo, era los axiomas. La negación de los axiomas no la puedo probar, pero ¿será que puedo probar la afirmación? En ese caso, sobrarían como axiomas, si puedo probar la afirmación. Solo en el año 63 se probó que tampoco se puede probar la afirmación. Pero en la teoría de conjuntos no se puede probar ni la afirmación ni la negación.
la hipótesis del continuo, por ejemplo. Obviamente eso es un golpe a las visiones simplistas de que un cálculo ya agregado por el teorema de incompletitud para la aritmética, pero ahora esto es un golpe no a la aritmética sino a la matemática toda. La matemática toda es incompleta. La teoría madre, que es la teoría de conjuntos, es incompleta y no hay indicios que nos digan la hipótesis del continuo es verdadera o la hipótesis del continuo es falsa, porque habla sobre entidades que no estamos seguros de que existan o no en el mundo. Existen en el sentido de Hilbert, existen aparentemente. Bien. Esta relación entre matemáticas y lógica que se inaugura a la primera mitad del siglo XX tenía antecedentes conceptuales, por ejemplo, en Peirce, muy profundos. Esta frase de Peirce me impresiona muchísimo y advierto que quien me ha enseñado a apreciar a Peirce es Fernando Santamea, de quien muchos de ustedes deben conocer. No me parece que las matemáticas dependan en forma alguna de la lógica. Esto va contra la tradición. La tradición es que, inclusive lo que estábamos hablando hace un momento, es que la lógica fundamenta las matemáticas a través de las teorías axiomáticas y la lógica deductiva. Pero fíjense que ya los matemáticos habían invertido la torta, habían dicho nosotros los matemáticos estudiamos la lógica como un sistema formal, como una máquina. Eso tenía antecedentes en Peirce. Dice, en las matemáticas se raciocina, por supuesto. Pero si esto es una buena observación para hacer en los cursos iniciales de lógica, ¿no le parece? Pero si el matemático llega a dudar en sus raciocinios, la lógica poco puede ayudarle, pues está expuesto a cometer con ella errores semejantes o peores. Por el contrario, estoy convencido de que la lógica no podrá lograr la solución de sus problemas sin un mayor uso de las matemáticas. Esto fue una premonición de Peirce mucho antes de que se hubiese establecido la metamatematica y la lógica matemática. Indudablemente, toda la lógica formal no es más que matemática aplicada a la lógica. Eso ya lo sabía. Es interesante observar en este contexto que Gabor viene mucho después ser fundador de la lógica intuicionista. Para él no existía línea divisoria precisa entre matemáticas y lógica. Según él, las conclusiones matemáticas y lógicas se soportan mutuamente en un proceso creativo sin fin. Fíjense cómo enredaron el asunto los matemáticos. Sin duda lo enredaron. Pero lo hicieron tremendamente más interesante y fructífero. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo, Tomás? ¿Cuánto ya? Es que no tengo 20 minutos. Sí, está bien. Ahora yo quiero volver atrás. Antes de seguir adelante, si tengo tiempo de seguir adelante. Quiero volver atrás, Leibniz. Lo que voy a hablar está basado en gran parte en una tesis que dirigí, un trabajo que hice con un estudiante hace algún tiempo, con Alejandro Martín. Estudiamos los cálculos de Leibniz en sus manuscritos y encontramos algo realmente impresionante. Es que además de algo que es muy conocido, es lo primero que voy a mencionar, la famosa característica universal, los intentos de Leibniz de hacer una lógica numérica, de asignarle valores a las proposiciones, hacer una combinatoria aritmética para saber si hablar de ellas o no, que la expresó al principio. Nos sentamos a calcular. Años después la realizó, parte en público, parte en sus manuscritos, quedó inédita. Y lo que aparece en público de Leibniz, lo que fue publicado de Leibniz, hacía, por supuesto, era muy impresionante. Eran todas estas afirmaciones de Leibniz de que yo puedo reducir toda la lógica a unos cálculos, etcétera, etcétera, y puedo calcular las verdades, pero nunca mostraba los sistemas. Esos sistemas quedan inéditos. Resulta que si uno mira esos trabajos inéditos de Leibniz, ahí hay muchos sistemas, muchos ensayos, los abandona, vuelve sobre ellos.
y hay dos por lo menos que son tremendamente exitosos. Originalmente Leibniz estaba inspirado en la lógica aristotélica, entonces voy a formalizar esta formalización desde Leibniz. En formalizar y aplicar sus cálculos a la lógica aristotélica, ese es el ímpetu. Volver un cálculo algebraico, casi numérico, la lógica numérico inicialmente, la lógica aristotélica. Esto es algo que muchos de ustedes conocen de la historia de la lógica, pero estas son palabras de Leibniz en algunos de sus manuscritos. A, E, I, O están por la forma, ¿sí? A es para universal, E es para... ¿cómo? Ah, perdón. Si aquí yo estoy... Está pegado aquí. El icono de B. El icono de B. Ah, sí, hay varios errores ahí. Sí, qué pena. Bueno. Entonces, ese sería por la universal negativa, ese sería por la particular afirmativa y ese sería por la particular negativa. Entonces, ahí se explicaba, ACD es todo C es D, SD es ningún C es D, y BC está pegado algún BC y OBD es algún B no es D, o sea, las famosas. Y luego están los famosos silogismos. Y Leibniz dice, bueno, estas son las reglas de cálculo, esta formalización de esto no es muy importante porque ya Aristóteles mismo casi que la tiene. Esto es Aristóteles. La única observación es que Aristóteles considera muchísimo silogismo y aquí solo se consideran 4 tipos, pero ya Aristóteles sabía que era suficiente, y lo digo, considera estos 4 tipos porque él podía reducir los demás a estos por unas reglas de Aristóteles mismo. Se llama subalternación y conversión. Si todo A es B, entonces alguna es B. Estas son cosas aristotélicas, solo que está en la formalización en simbolismo moderno de Leibniz. Y alguna es B, ninguna es B, entonces ninguna es A. Si alguna es B, entonces ninguna es A. Sea simetría. Y el método de prueba existente en Aristóteles y que Leibniz hace explícito es encadenar silogismos o subalternaciones o conversiones. Aristóteles afirmó en muchísimas ocasiones en sus escritos que con eso era suficiente para que no es claro, pero lo que sí es cierto es que era suficiente para transformar todos los silogismos en las 4 lineales que puse ahí. Eso sí está probado en Aristóteles. Además, Aristóteles menciona, esto ya está en Aristóteles y Leibniz lo retoma, se necesita también para algunos argumentos la prueba por regreso, se le llamaba la misma, sino que la famosa prueba por contradicción, y Aristóteles la llamaba una de las pruebas hipotéticas donde hay que poner hipótesis. Aristóteles llamaba pruebas hipotéticas a las que había que poner hipótesis y decía son muy importantes y hay varias, y explicó solo la prueba por contradicción. Ya está explicada en Aristóteles, no explicó ninguna otra prueba hipotética. Bueno, utilizamos este simbolismo para indicar que de un conjunto de proposiciones categóricas, las de Aristóteles, las indicadas antes, sujeto predicado, y digamos se obtiene la proposición P por un encadenamiento de esa clase. Esto es aristotelismo puro. Ahora viene Leibniz otra vez. Leibniz piensa que los conceptos compuestos, y este es uno de los temas en que más insiste Leibniz y más trabaja en sus escritos, contienen a los simples de la misma manera que los números contienen sus factores primos. Eso lo lleva a asignar a cada término simple. Considera que los conceptos, él va a proponer un cálculo, él va a mirar la lógica aristotélica como un cálculo de conceptos. Los términos, por ejemplo, todo hombre es mortal, involucran hombre inmortal, se los llama conceptos, y dice a veces estos conceptos son simples, a veces son compuestos. Por ejemplo, hombre sería compuesto porque es compuesto de animal y racional, es como la suma, y él lo equipara con el producto de números primos. Si el racional fuera simple, digamos que el racional fuera simple, le hace corresponder un número primo. Si animal fuera simple, le haría corresponder un número primo, digamos 5 y 7, y entonces a hombre le correspondería 5 por 7, 35, el número 35. Él propone eso, pero obviamente eso es más que
una simple propuesta. Él dice, y cuando ya dice esto, lo dice en público, pero no muestra sus cálculos. Usando estos números puedo demostrar inmediatamente de una forma maravillosa todas las reglas lógicas y puedo mostrar cómo uno puede saber si ciertos argumentos están en la forma adecuada. Cuando él dice todas las reglas lógicas, en ese momento todavía es aristotélico, está siendo aristotélico. El siguiendo Aristóteles considera verdadera la proposición universal afirmativa, todo A es B, cuando el predicado B se encuentra contenido en A. O sea, por ejemplo, A es hombre y B es animal racional. Entonces, con animal racional, si A es todo animal, todo hombre es animal racional. O es animal, todo hombre es racional, porque animal está contenido en hombre y porque racional está contenido en hombre. Fíjense que la implicación A implica B para los antiguos, desde Aristóteles y para Leibniz, se entiende intencionalmente. A implica B si B está contenido en A. Fíjense que hoy, cuando hacemos lógica, lo miramos al revés porque entendemos los conceptos no intencionalmente, sino extensionalmente. Identificamos A con su extensión. Si A es hombre y B es racional, identificamos A con la clase de todos los hombres, con la propiedad. Identificamos B con la propiedad de ser racional, entonces la inclusión es al revés. La clase de los hombres está incluida en la clase de los racionales. Nuestra lógica actual es exageradamente extensional. Eso no le quita valor a la posición intencional. Para entender muchos asuntos de lógica no clásicas, hay que tomar la posición intencional que es la que se está tomando aquí. Okay. Hecha esa observación y este ejemplo, entonces, la interpretación numérica de todo A es B, si yo ya le he asignado números a A y a B, de la manera que dije, donde el número de A es el producto de los primos asignados a los conceptos que lo componen, y el número de B es el producto de los primos asociados a los conceptos que lo componen, entonces es claro que el significado de todo A es B es que todo primo que entre en B entra en A. Pero si uno recuerda el teorema de descomposición única de los primos, Leibniz observa que eso equivale a que el número de B divide el número de A. O sea que todo A es B es sencillamente el número de B divide el número de A. Esa es su primera observación y de ahí parte. Y ahora sí voy a ser mucho más preciso. En un trabajo que permanece inédito del año 639. Bueno, perdón, hay unos antecedentes que no expliqué. Leibniz, después de muchos ensayos y errores, descubre que no le funciona. No logra establecer un cálculo asignando números a las proposiciones. Y descubre qué es lo que pasa. Un concepto como hombre, dice él, un concepto cualquiera, no solamente está determinado por los conceptos simples que lo componen, o sea, los que están contenidos en él, sino también por los conceptos simples que lo excluyen, que son incompatibles con él. Entonces, por ejemplo, si hombre es animal racional, para dar cuenta del concepto hombre no hay solo que tener claro animal y tener claro racional como componentes, sino que también hay que tener claro que perro, si fuera un término simple, que no lo es, ¿sí?, es exclusivo, es inconsistente. Entonces uno debería asignar. Ahora ahí se presenta un problema muy grande porque los términos simples que son incompatibles con el concepto, los conceptos simples pues pueden ser una infinidad. Sin embargo, Leibniz sostiene que es suficiente con conocer un número finito de aquellos incompatibles, además de lo que realmente lo compone, y tiene razón. Entonces él propone, ahora sí su característica secreta que nunca publicó, es asignar a cada concepto no un número sino un par de números, ¿sí? Y ese par de números, fíjense, P sub A representaría el producto de los números de los conceptos que lo componen.
Y el NA por negativo representaría el producto de los conceptos que son incompatibles con él, que lo excluyen. Y entonces dicen, ay, si eso es así, pues esos dos números deben ser relativamente primos. No debe haber un primo en común entre los dos, porque si hubiera un primo en común entre los dos, representaría un concepto que está contenido en el concepto complejo y además no está contenido en el ridículo. Entonces él asigna a cada par de números, a cada concepto, un par de números relativamente primos, o sea que no tienen divisores comunes, excepto el 1. Eso es una genialidad. Y luego dice que una evaluación de ese par de números satisface una proporción aristotélica como todo A es B, sí, solo si, oigan bien, el número de B divide al de A, eso ya lo habíamos dicho, ya lo había propuesto él, pero también el número de B divide, el número negativo de B divide al número negativo de A. Aquí hay un pequeño error. Porque aquí lo que quiero decir es que toda propiedad que esté en B está en A, y eso quiere decir que P de A divide, P de B divide A, correcto, fíjense cómo, aquí hay error. Toda propiedad de B debe ser propiedad de A. Y ahora toda no propiedad de B debería ser al revés, hay un error aquí, no de la línea. Y NA divide a NB, porque es toda no propiedad de B. Sí, a ver, si la propiedad, ¿cómo una cosa? Si un primo no está, yo quiero que A contenga B, el complemento de B, está contenido en el complemento de A, entonces es al revés, ¿sí? Complemento de B contenido en el complemento. La particular afirmativa, una es B, que es el IAB que quedó ahí pegado también. Esta requeriría un tablero para explicarla. Pero lo que llevó a Leibniz a esta numerología fue lo siguiente: la particular, alguna es B, ¿sí? Es que A y B no son incompatibles. No son incompatibles. Y haciendo un análisis matemático, eso quiere decir que la parte positiva de A y la parte negativa de B son relativamente primas, y que la parte positiva de B y la parte negativa de A son relativamente primas. Eso hace posible que los dos conceptos puedan coexistir sin contradecirse uno a otro. Les dejo a ustedes que lo piensen, es un poquitín de aritmética nada más. Y luego, las negativas, o sea, la universal negativa y la particular negativa nos define por la negación, no satisface. Y dice Leibniz, el cálculo de todo, ahora sí está siendo más preciso porque está leyendo al cálculo de Aristóteles. El cálculo de todos los modos de figuras se puede derivar nada más que con reglas y números. Si queremos saber si una figura funciona en virtud de su forma, le explica cómo trabajar con estos números. Miramos si la contradictoria de la conclusión es compatible con las premisas. Es decir, si se pueden encontrar números que satisfagan las premisas y la contradictoria de la conclusión al mismo tiempo. Si no se puede, el argumento vale en virtud de su forma, dice Leibniz. Ahora es en virtud de la aritmética que está imponiendo Leibniz, pero él tiene en mente en virtud de la forma. Aquí no hay sino forma y cálculo, nada más. Hoy lo diríamos de otra forma. La conclusión se sigue en virtud de la forma si toda evaluación numérica que satisfaga verdaderamente las premisas, satisface la conclusión. Leibniz no demostró su acepción. Dio algunos ejemplos y en algún momento abandonó el proyecto porque creyó que estaba errado. ¿Y por qué creyó que estaba errado? Porque encontró que algunos argumentos incorrectos de la silogística aristotélica él le podía dar números, pares de números de manera que aparecían como correctos. Y dijo, esto no está funcionando bien. Lo que pasa es que Leibniz se confundió. En la frase que está aquí en itálica no se confundió, estaba diciendo exactamente las cosas como son, pero no lo supo traducir a la forma moderna. Leibniz en algún momento se confundió y pensó que que si un argumento
en algún momento, con una evaluación de estas numérica, le daba positivo, era porque era válido. Y eso no es así. Yo aquí yo estaba diciendo implícitamente de una manera indirecta, no es suficiente que una evaluación no haga válido. Una evaluación haga válido quiere decir que se necesita que todas las evaluaciones hagan válido. Es un poco extraño y es un pequeño misterio histórico porque vale la pena estudiar. Aquí otra vez hice una barbaridad. Otra vez hice una barbaridad. No todo esto no va a alcanzar a ver, no se preocupen. Aquí estamos otra vez. Bien. El sistema, Lainez abandonó el proyecto, pero con Alejandro Martín descubrimos que su sistema era válido en el sentido moderno. Su afirmación en itálicas era completamente cierta, la demostración no es trivial y no estaba en manos de Lainez, ni siquiera hacerse la pregunta. Tenía que llegar Hilbert y otros para hacerse la pregunta. No era una pregunta de la época. Realmente el sistema prueba todo lo que pretende, o todo lo que yo digo que pretende. En la época de Lainez mostrar que un sistema era capaz se hacía en la práctica, no con una metateoría, porque no había metalógica hasta principios del siglo XX. Pero hoy, con nuestra perspectiva moderna, si lo analizamos, este sistema es completo. No solo para los silogismos, que fue como lo vio Lainez, sino para las cadenas de silogismos arbitrarias, etc. Digamos que dado un conjunto de proposiciones, gamma, utilizó el símbolo de satisfacción, satisface P significa que toda evaluación que haga numérica de esas de pares de números de Lainez está mal esto. Vamos a ver eso. Se deduce en el cálculo numérico de Lainez de una teoría gamma, se deduce en el cálculo en la lógica aristotélica de una colección de proposiciones categóricas P, sí, solamente sí, en el cálculo numérico, toda evaluación por pares de números de las premisas, que valida las premisas del sentido que expliqué antes, que divide, hace lo mismo para la conclusión. El teorema de completitud, para probar entonces que algo se deduce de una teoría, en este cálculo, de una categórica se deduce de otras categóricas, habría que ensayar muchísimas evaluaciones, probablemente numéricas, dependiendo del número de premisas. Lainez no tenía razones para suponer que este conjunto fuera finito, lo sabemos. No tenía razones válidas, no sabemos que es finito. Corroborando la idea de Lainez de que era suficiente considerar un conjunto finito de propiedades negativas de un concepto, de componentes opuestos. Y de todas maneras, sí hubiera sabido que era cierto, encontrar todas las designaciones numéricas que valían un número grande de postulados, no era interesante para él. Era una característica bastante difícil. Tal vez por eso abandonó su proyecto. Más interesante, diría yo, o igualmente interesante, es su álgebra de la lógica. Su álgebra de la lógica antecede a Boole. No es inferior a la álgebra de Boole, en muchos sentidos. En algún momento abandonó su idea de la característica numérica para la lógica y entró a un campo mucho más moderno. En algún momento dijo: podemos utilizar letras en lugar de números como se hace en álgebra. Se salió de la aritmética y se pasó a la álgebra. Por supuesto era gran aritmético, gran algebrista, y había inventado el cálculo. Y consideró que el álgebra era el simbolismo adecuado y no el cálculo numérico puro. Y descubrió que todo A es B se puede expresar sin números. Recuerden que todo A es B quiere decir que el concepto B está contenido en el concepto A. Y él descubrió que matemáticamente, algebraicamente, lo puede expresar como A está compuesto de M y B para algún B, donde aquí la justaposición es justaposición de conceptos. Ese M es la suma de todos los demás conceptos que entran en A. Es un descubrimiento tonto, pero fundamental para el progreso de la lógica que desarrolló Lainez. Todo A es B es que B está contenido en A, pero a su vez eso quiere decir que A está contenido de B, de los primos de B, si ustedes quieren, y de los primos de las otras componentes. Pero eso algebraicamente se puede expresar como un producto.
A es igual a MP. Además, el producto descubre que es la conjunción. Es lo mismo que decir A es M y es M y es B. Se identifica la conjunción con el producto algebraico y lo expresa como una álgebra con una justaposición. Y eso da inicio a su cálculo algebraico. Aquí está la terminología. Bueno, esto ya es lo que sigue aquí es la Leibniz. Alfabeto es un conjunto de términos simples, corresponden a conceptos simples, A, B, C, etc. Más los símbolos de negación, él no usa negación sino no. Igualdad no usa igualdad sin infinito. Igualdad y paréntesis. Y los términos complejos se forman negando términos simples o términos complejos o componiendo por justaposición, que es la conjunción. Y las proposiciones de su cálculo son las identidades. Porque fíjense, acá arriba todo A es B, lo logró expresar con una identidad. Por supuesto, hay escritos muy extensos, ahí mostrando como muchísimas cosas se pueden expresar como identidades, no solo todo A es B, no voy a ir sobre eso. Simplemente quiero presentar el cálculo. Estos son sus axiomas, y él dice que son sus axiomas, excepto el cuarto, y algún comentario. 1, 2, 3. Doble negación, conmutatividad de la conjunción y de potencia de la conjunción. Él no pone la asociatividad de la conjunción porque, como está usando justaposición, no hay necesidad. ¿Sí? Y ese cuarto axioma lo puse yo. Pero lo interesante de ese cuarto axioma es que no es mío, es de Leibniz. En algunos de sus escritos se dedica a tratar de probar el cuarto axioma a partir de los otros tres, usando plural. Fíjense que la única regla es sustitución de idénticos. Si A es igual a B, entonces lo puedo sustituir para que me dé otra identidad. En Y, A, X lo puedo sustituir y me queda Y, B, X. Esa es la única regla, la regla de oro del álgebra, sustitución de idénticos. Y él dice que 4 se debería probar de 1, 2, 3. Él no tenía las herramientas para mostrar que eso no es así. Hoy podemos demostrar que no se podía deducir los otros 3. Pero él lo consideraba muy importante porque le permitía deducir otros teoremas más complejos. Por eso su insistencia en probar 4 a partir de los otros 3. Y no lo logró, por supuesto, porque no se podía. Hoy sabemos que no se podía. Pero como él lo consideraba tan importante, con Alejandro Martín dijimos, ¿qué pasa si lo ponemos? De pronto con eso logramos un sistema completo. Casi. De hecho es un sistema poderoso, con eso se puede probar muchísimas cosas. Bien, el simbolismo que uso es que de unas identidades se deduce otro. Uso el símbolo de se deduce tradicional, como introducido originalmente por Frege. Se puede llegar de unas identidades a otras simplemente por los axiomas y por sustitución. ¿Sí? Y se puede llegar de la identidad C igual a C o A igual a A, entonces decimos que es una ley pura. Significa que borra, significa sin premisas se deduce A igual a B. Ustedes lo leen. Es interesante para los que conocen este tema que el axioma 4, que tanto procuró mostrar Leibniz en su escrito, no es más que una de las reglas de Peirce en su cálculo gráfico de la lógica, tal vez una de las más importantes. En el cálculo gráfico de la lógica, obviamente Peirce no conoció eso que fue publicado después del trabajo de Peirce, no es más que el axioma 4. Aquí está escrito en notación de conjunción móvil para manejar las negaciones. Algunos teoremas de Leibniz, no míos, en su cálculo. Esta es la prueba, no voy a entrar en detalles. Pero el primero es interesante, dice, es un teorema interesante, lo acabo de probar. Ella lo había expresado en otros escritos desde otras perspectivas, con argumentos, digamos, informales. A igual a Y, recuerden que quiere decir que A implica B. Él lo dijo antes. A implica B se puede expresar como la ecuación A igual a YB. Y con su cálculo de igualdades, él demuestra que si A implica B, entonces A es igual a A y B. En el lenguaje moderno diríamos, si A implica B, entonces A es equivalente a la conjunción de A y B. Esa es una de las leyes del cálculo lógico actual de Moore, por ejemplo.
y entonces él descubre que puede eliminar esa Y extraña y reducirlo a una ecuación entre A y B. Entonces A implica B, dice Leibniz, se reduce a igual a por B. Aquí hay otras, A igual a A por B, que otra vez es A implica B, es equivalente a que no B implica no. La contrarrecíproca la prueba. ¿Qué es lo grande que hay aquí? No la contrarrecíproca. La conocían los antiguos y la conoce cualquier niño con un raciocinio informal, sabe hacer contrarrecíproca. Lo grande aquí es que lo está probando en un cálculo lógico. Y así, otros teoremas de Leibniz que le permite añadir algo que no menciona A y C, pero dice en el lenguaje moderno si C es equivalente a decir que es cierto C y es falso que A y no C. Bien, este cálculo no es completo en el sentido de que no permite deducir todas las igualdades o equivalencias en el lenguaje moderno, pero descubrimos que si le añadimos este axioma que se parece mucho a los que estaba manejando Leibniz, no lo encontramos en Leibniz, puede que lo tengan por ahí, se lo da un sistema completo. Solo este axioma que se parece mucho al axioma 4 es otra ley, especie de ley de absorción. Y con este tenemos completos del sistema de Leibniz. Si toda evaluación en 0,1 o en verdadero falso, los términos simples que hacen verdaderas estas identidades también hacen verdadera la identidad A igual a B, entonces hay una deducción en el cálculo algebraico de Leibniz. Eso es importante. Por aquí, ¿cuánto tiempo tengo? Entonces, sí, más bien en las preguntas, quería simplemente mencionar que quería ir un poco más allá de la deducción, o sea, el papel de la lógica en la matemática moderna, pero tienes razón, es un buen momento para detener.